Luces, regalos, árboles decorados, villancicos, nieve. Así imaginamos la Navidad, así la vivimos y así nos han enseñado a recordarla, como una noche mágica, perfecta, familiar. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso existía en la primera Navidad? No había regalos, ni árbol, ni Papá Noel, ni siquiera era invierno. La historia real de la Navidad no tiene renos ni chocolate caliente, tiene polvo, hambre y miedo, porque comenzó no en un bosque nevado, sino en un rincón polvoriento del Imperio Romano en medio de impuestos, ocupación militar y tensión social. Este no es un video religioso, es una exploración histórica, un viaje al corazón de una fecha que todos celebramos, pero pocos conocemos. Vamos a descubrir qué pasó realmente aquella noche, quiénes eran sus protagonistas, qué sabían y qué no sabían, y cómo un nacimiento en apariencia insignificante se convirtió, siglos después, en la fiesta más grande del mundo occidental. Así que ponte cómodo, apaga las luces del árbol y prepárate para conocer la Navidad, antes de la Navidad. Para entender la primera Navidad no hay que mirar al cielo, hay que mirar al suelo, a los caminos polvorientos de una provincia áspera y tensa, a Judea, la tierra de los profetas, ahora bajo el yugo de un imperio sin alma. Estamos en el año 6 o 7 antes de Cristo. Sí, incluso la cronología tiene grietas. El mundo conocido habla latín, obedece a Roma y rinde culto al César. El Mediterráneo es un mar romano. Las legiones patrullan fronteras y provincias. La Pax Romana ha traído orden, pero no justicia para todos. Judea es una tierra rebelde, orgullosa, complicada. Para los romanos es una espina clavada en el costado del imperio, pequeña en tamaño, grande en problemas, religiosamente explosiva, políticamente inestable. Los judíos no adoran al emperador, no aceptan imágenes de dioses paganos en sus templos, rechazan el politeísmo, creen en un único Dios y esperan a un Mesías que los libere. Y esa esperanza no es espiritual, es política. Esperan un rey, un líder, un guerrero. Pero mientras esperan, viven sometidos. Pagan tributos a César, obedecen leyes que no entienden, son vigilados por soldados extranjeros, viven en tensión entre su identidad religiosa y las exigencias del imperio. El emperador en Roma, Augusto, necesita control, precisión, cifras, y por eso ordena un censo general, no para saber cuántos eran, sino para asegurarse de que nadie escapara al impuesto. Y aquí comienza la historia. Un hombre llamado José, carpintero de Nazaret, y su esposa María, embarazada. Ambos deben viajar a Belén, la ciudad de sus antepasados, para inscribirse. No es un viaje voluntario, no es romántico, es obligatorio y agotador. Entre 110 y 150 kilómetros de caminos hostiles, sin vehículos, sin protección, solo un burro, una bolsa de agua, y la esperanza de llegar antes de que el parto comience. Belén, en ese momento, no es un lugar santo. No tiene pesebres decorados ni peregrinos. Es una aldea cualquiera, con casas de adobe, calles de tierra, gente pobre. Y cuando llegan, no hay lugar para ellos. La escena es conocida. Una mujer a punto de dar a luz, una comunidad reacia, un espacio improvisado. Y en medio de todo eso, un nacimiento que nadie en ese momento consideró especial. No hay luces, no hay música, solo frío, incertidumbre y dolor. Y aún así, aquel niño que nació en la oscuridad de una provincia olvidada partiría la historia en dos. Hoy, la Navidad celebra el nacimiento más famoso del mundo, un evento adornado con luces, villancicos, árboles brillantes y pesebres decorativos. Pero en su momento, fue un nacimiento más, uno entre tantos, silencioso, invisible, olvidado. No hubo trompetas, ni multitudes, ni rituales, ni cortejos. Jesús nació sin gloria, sin corona, sin pañales de lino, sin recibimiento. Su madre, María, era casi una niña, probablemente entre 14 y 16 años. Había aceptado un destino incomprensible, difícil, incluso peligroso. Su embarazo era motivo de sospechas, de murmuraciones, de exclusión. José, su esposo, era un artesano, un hombre humilde, sin poder. Un carpintero en tiempos donde la madera no construía imperios, sino apenas sobrevivencia.
Ambos vivían al margen del sistema, judíos en una tierra ocupada, sujetos a reglas impuestas, sin derechos, sin voz. Cuando el decreto imperial ordenó un censo, no tuvieron opción, tuvieron que caminar. Desde Nazaret hasta Belén, una travesía que hoy se hace en 2 horas, pero que entonces tomaba días enteros a pie, con animales de carga, con hambre y con miedo. Para María, embarazada en sus últimas semanas, cada paso era una prueba, cada noche era una preocupación. No había médicos, no había seguridad, solo la fe de que llegarían y encontrarían un lugar. Pero al llegar a Belén, no había espacio. El famoso "no había lugar en la posada" es más complejo de lo que parece. No existían hostales como los modernos. En las casas palestinas de la época, las familias solían alojar a los viajeros en la planta alta, mientras abajo los animales pasaban la noche. Lo que probablemente ocurrió fue que, al buscar refugio entre parientes lejanos o conocidos, nadie quiso hacerse cargo. Y lo único disponible fue el rincón menos noble, el establo o el anexo donde dormían los animales. Y allí, entre olor a estiércol, ruido de ganado y frío de piedra, nació el niño. No hubo cortejo celestial, no hubo incienso, no hubo testigos más que los ojos de 2 padres, agotados, asustados y asombrados. Fue un parto sin ayuda, sin cama, sin mantas limpias, solo lo que había. Una historia que hoy llamamos milagro, pero que entonces fue simplemente una escena de supervivencia. Y es esa crudeza, esa realidad sin adornos, la que le da poder a la primera Navidad. Porque no fue una celebración de grandeza, fue la afirmación de la vida en su forma más frágil, en medio de la pobreza, en el margen del mundo, en la oscuridad. Así nació la figura que luego inspiraría millones de canciones, pinturas, liturgias y credos. Sin saber que ese llanto en ese rincón olvidado partiría la historia humana en 2. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, nos vienen a la mente imágenes muy precisas: una estrella brillante, un buey y una mula, pastores con túnicas y 3 reyes magos elegantemente vestidos. Pero la realidad es que mucho de eso no está en los textos originales. Empecemos por el pesebre. Sí, los evangelios mencionan que Jesús fue colocado en un pesebre, pero eso no implica que estuviera en un establo. En muchas casas de la época, el área inferior donde dormían los animales tenía un comedero de madera o piedra, y ahí fue colocado el bebé, como única alternativa posible. Más que símbolo de humildad, fue una solución improvisada. ¿Y los animales? El buey y la mula no aparecen en los evangelios. Su presencia surge siglos después, en textos apócrifos y en la tradición cristiana posterior, especialmente a partir de interpretaciones del Antiguo Testamento y de salmos que hablaban de animales reconociendo a su Señor. Fueron agregados por simbolismo, no por testimonio. Lo mismo pasa con los ángeles cantando en el cielo. Según Lucas, un ángel anuncia el nacimiento a los pastores, pero el coro celestial es una interpretación visual posterior, muy potenciada por el arte medieval y renacentista. Y por supuesto están los famosos Reyes Magos. Pero eso vendrá después. Y su historia está envuelta en más misterio que certeza. Lo que queda claro es esto: la primera Navidad fue más parecida a una escena rural de pobreza y anonimato que a cualquier postal navideña que puedas encontrar hoy. El relato que hoy conocemos fue construido con siglos de reinterpretaciones, arte, liturgia y sí, también propaganda. Pero bajo todos esos adornos hubo una historia real, y esa historia aún merece ser contada. Si la historia de la Navidad la escribiera Hollywood, los primeros en llegar al nacimiento de Jesús habrían sido nobles, ricos y elegantes. Pero el relato bíblico tiene otro enfoque, mucho más radical. Según el Evangelio de Lucas, los primeros en enterarse del nacimiento fueron pastores, no sacerdotes, no comerciantes, no líderes del pueblo, pastores. Y eso, en el contexto de la época, lo cambia todo, porque ser pastor en Judea del siglo I no era poético, ni pastoral, ni romántico. Era una ocupación dura, mal vista, mal pagada y poco confiable. Se los consideraba impuros ritualmente, se los asociaba con el robo. Muchos vivían en los márgenes físicos y sociales de la comunidad. Y sin embargo, ellos fueron los primeros en recibir el anuncio. Fueron los primeros testigos, los primeros visitantes, los primeros evangelizados. Es como si la historia estuviera diciendo: el mensaje más importante del mundo empezó con los que nunca son escuchados.
No llevaban oro, incienso ni mirra, no montaban camellos, no sabían interpretar estrellas, pero sabían reconocer lo esencial. Y eso, al menos según la tradición, los hizo más sabios que muchos sabios. Pocas imágenes son tan potentes como la estrella de Belén. Brilla sobre el pesebre, guía a los magos, corona árboles de Navidad en todo el mundo. Pero, ¿existió realmente? Según el Evangelio de Mateo, unos magos de Oriente vieron una estrella en el este, que les anunció el nacimiento de un rey en Judea, y la siguieron, hasta llegar a Jerusalén y luego a Belén. Pero aquí entramos en un terreno fascinante, el cruce entre la fe y la ciencia. Pero, ¿qué era esa estrella? Las hipótesis son muchas, y algunas muy serias. Una conjunción planetaria. En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno se alinearon 3 veces seguidas en la constelación de Piscis. Para los astrólogos de la época, eso podía anunciar un evento grandioso. ¿Era esa la señal que los magos leyeron? ¿Una nova o supernova? Algunos registros chinos hablan de una estrella nueva en esa época. ¿Pudo haber sido una explosión visible a simple vista? Un cometa, Halley, pasó cerca de la Tierra en el 12 a.C., pero es demasiado temprano para coincidir. Aún así, los cometas eran interpretados como señales divinas, una metáfora literaria. Algunos estudiosos sostienen que la estrella no fue un fenómeno físico, sino un recurso simbólico usado por el autor del Evangelio para conectar el nacimiento de Jesús con profecías antiguas y darle un marco cósmico. La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero eso no le quita poder a la imagen, porque, real o no, la estrella representa búsqueda, dirección, luz en la oscuridad. Y en una época marcada por la opresión, el miedo y la esperanza quebrada. Eso era más valioso que el oro. En cada representación navideña del mundo occidental aparecen ellos, 3 figuras majestuosas, vestidas con túnicas ricas, portando coronas y montados en camellos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero si buscamos en los textos más antiguos, no hay reyes. El Evangelio de Mateo habla de magos venidos de Oriente, y eso lo cambia todo. La palabra griega usada es magoi, que no significa reyes, sino sabios, astrólogos, probablemente sacerdotes zoroastrianos de Persia o Babilonia. Eran observadores de estrellas, expertos en símbolos, y lo más importante, extranjeros. No formaban parte del pueblo de Israel, no adoraban al Dios de Abraham, eran paganos, según los estándares judíos, y sin embargo, fueron los primeros en reconocer la grandeza de aquel niño. 3. El texto no dice cuántos eran. Esa idea viene después, probablemente porque se mencionan 3 regalos. Nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen siglos después, en textos cristianos medievales. Camellos, tampoco. Es otra tradición simbólica. Entonces, ¿por qué esta historia fue modificada? Porque a lo largo del tiempo la Iglesia convirtió a estos sabios en reyes para reflejar la idea de que toda la humanidad, judíos y gentiles, ricos y pobres, Oriente y Occidente, reconocía la llegada del Mesías. Pero en su origen, esta historia no habla de realeza, habla de búsqueda, de personas que, fuera del sistema, vieron algo que los demás no vieron. Y eso es revolucionario. Los 3 regalos entregados por los magos tienen un lugar fijo en la tradición navideña: oro, incienso y mirra, exóticos, brillantes, misteriosos. Pero estos regalos no eran capricho, ni simples ofrendas costosas, eran símbolos, mensajes en forma de objetos. El oro, símbolo de realeza, un tributo a un rey, no a un niño pobre, sino a su destino como líder, soberano, figura de autoridad. El incienso, usado en rituales religiosos, asociado con el culto, lo divino, lo trascendente, una forma de decir: este niño no solo será rey, será sagrado. La mirra. Y aquí viene el giro. La mirra era una resina aromática, costosa, pero usada para embalsamar cuerpos, para preparar a los muertos. ¿Qué clase de regalo es ese para un recién nacido? Uno profundamente simbólico. Porque la historia de Jesús, según el cristianismo, no se entiende sin su final, la cruz. Estos regalos anticipaban su triple identidad: Rey, Dios y sacrificado. Eran, en cierto modo, una profecía envuelta en presente, y también un recordatorio de que la primera Navidad no fue dulce, fue tensa, profunda, consciente del dolor que vendría.
Estos objetos no eran juguetes ni dulces, eran advertencias, reconocimientos y homenajes a una vida que, desde el inicio, estaba marcada por el contraste entre grandeza y sufrimiento. Nieve, gorros rojos, bufandas, chimeneas humeantes. La iconografía navideña está profundamente marcada por el invierno. Pero, ¿de verdad la primera Navidad ocurrió en diciembre? ¿Y en pleno frío? Lo más probable es que no. Los evangelios no dan una fecha concreta del nacimiento de Jesús, y si analizamos los indicios, el invierno parece poco probable. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas menciona que había pastores al aire libre cuidando sus rebaños por la noche. Pero en Judea, los inviernos, aunque no extremos como en Europa, son fríos y lluviosos. No es común que los pastores pernocten al aire libre en esa estación. Además, los censos romanos solían hacerse en épocas más favorables para viajar. Y la misma lógica sugiere que la familia de Nazaret habría sido movilizada en primavera u otoño, no en pleno invierno. Entonces, ¿por qué imaginamos nieve? ¿Por qué asociamos la Navidad con frío, pinos y trineos? Porque la Navidad, tal como la celebramos hoy, fue moldeada siglos después, en Europa del Norte, donde diciembre sí significa invierno, oscuridad y la necesidad de luz, calor y esperanza. Así, el clima que imaginamos es más alemán o inglés que palestino, una proyección cultural que vistió una historia del desierto. Con ropa de Laponia, 25 de diciembre, la fecha más celebrada del mundo cristiano. Pero, ¿fue esa realmente la fecha del nacimiento de Jesús? Históricamente no. Durante los primeros siglos del cristianismo, la fecha exacta no importaba. Los cristianos celebraban la vida, muerte y resurrección de Jesús, pero no su nacimiento. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? La respuesta está en Roma y en su calendario pagano. Esa fecha coincidía con dos grandes celebraciones: las Saturnales, una fiesta popular romana en honor a Saturno, dios de la agricultura. Se celebraba con banquetes, intercambios de regalos, decoración con ramas. ¿Te suena? El Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto. Celebrado el 25 de diciembre, marcaba el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse. Era un momento simbólico. La luz vencía a la oscuridad. Entonces, cuando el cristianismo fue ganando poder en el Imperio Romano, los líderes de la Iglesia decidieron algo inteligente. Tomaron esa fecha pagana y la resignificaron. Ya no se celebraría el sol invicto, sino el nacimiento del sol de justicia, Jesucristo. Era una forma de cristianizar una tradición popular, sin eliminarla. Así, la Navidad se instaló el 25 de diciembre, no por una certeza histórica, sino por una estrategia cultural, y con el tiempo esa fecha se volvió sagrada. Por costumbre, no por origen. Hoy es impensable una Navidad sin árbol. Pero, ¿sabías que el árbol navideño no tiene nada que ver con la primera Navidad? Ni Jesús, ni María, ni los evangelistas mencionaron jamás un pino decorado, ni velas, ni esferas, ni guirnaldas. Entonces, ¿de dónde vienen? La costumbre de decorar árboles en invierno es mucho más antigua que el cristianismo. En los pueblos germánicos y nórdicos se colocaban ramas verdes dentro del hogar durante el solsticio de invierno. ¿El motivo? Celebrar la vida en medio de la muerte del invierno. Las ramas perennes, que no se secaban, representaban la esperanza, la fertilidad, la resistencia. Con el tiempo, esa tradición fue absorbida por la Iglesia, reinterpretada y cristianizada. Lo que antes era un símbolo de la naturaleza, ahora representaba al árbol del Edén, la cruz, o incluso el árbol de la vida. Lo mismo ocurrió con las luces. Encender velas o fuegos durante el invierno era una costumbre ancestral. Se trataba de espantar la oscuridad, invocar calor, espantar malos espíritus. Hoy, esas luces han sido sustituidas por bombillas eléctricas, pero el espíritu es el mismo. Muchos símbolos que consideramos navideños son, en realidad, adaptaciones paganas que se integraron con el paso de los siglos. Y eso no los hace menos bellos, solo más complejos, más humanos, más ricos. Si hay una figura que representa la Navidad moderna, es él. Gorro rojo, barba blanca, sonrisa contagiosa, Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. Pero, ¿qué tiene que ver él con la primera Navidad? La respuesta corta: nada. La figura actual de Santa Claus es un invento moderno, construido pieza por pieza.
Su origen remoto se encuentra en San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV famoso por su generosidad. Con el paso de los siglos, su leyenda migró al norte de Europa, donde se mezcló con tradiciones germánicas, como el dios Odín, que volaba por los cielos en invierno. Los neerlandeses lo llamaban Sinterklaas, y cuando emigraron a América llevaron consigo esa figura, que allí se transformó en Santa Claus. Pero el gran cambio vino en el siglo XIX y XX. En 1823, un poema titulado Una visita de San Nicolás le dio forma a un Santa regordete y alegre. Y en 1931, Coca-Cola lo inmortalizó con los colores que hoy conocemos. Fue marketing, puro y directo. La Navidad, que había sido una fiesta religiosa, luego familiar, pasó a ser también una celebración comercial. Regalos, publicidad, consumo. Se volvió un evento global, lleno de símbolos adaptados, resignificados, estandarizados. ¿Es algo malo? No necesariamente, pero es importante saber que la Navidad como la conocemos es una invención reciente, un collage de tradiciones, religiones, culturas y marcas. Y que la primera Navidad, la de verdad, no tuvo nieve, ni pino, ni Papá Noel, solo un niño, una familia, y una noche que cambiaría la historia sin saberlo. Si después de ver esto, la próxima vez que veas un árbol, una estrella o un pesebre, piensas distinto, entonces este video cumplió su misión. Dale like si crees que es importante contar las historias como realmente fueron. Comenta qué parte te sorprendió más, el origen de los magos, la fecha prestada, la nieve que nunca existió. Comparte este video con alguien que ama la Navidad, pero nunca se preguntó de dónde vino. Suscríbete si quieres más contenido que rescata el pasado, sin edulcorarlo, porque la historia no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Y la verdadera Navidad quizás nunca estuvo en los adornos, sino en la capacidad de mirar más allá de ellos.